Historia de la filosofía, volumen 1, sección 95, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 7, la escuela de Chartres. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 218. Alano de Lille. Íntimamente vinculada con la orientación seguida por la escuela de Chartres está la obra de Alano de Lille, llamado Doctor Universalis, muerto en Citeaux el año 1203, el cual fue maestro de París. Entre sus obras tenemos un Anticlaudiano, una especie de enciclopedia del saber corriente, el De Plantu Natura, escrito en verso y prosa, en el que se mezclan reminiscencias mitológicas, alegóricas y enseñanzas morales con una filosofía de la naturaleza tomada de la escuela de Chartres. Un Ars Predicandi, o manual de predicación. Los sermones, las distinctions dictionum theologicarum, que es una especie de léxico de las expresiones bíblicas, el Contra Vareticus y las Regula de Sacra Theologia, que son sus obras teológicas. Recientemente se le ha reconocido también a Alano la paternidad de un Tractatus de Vitruvius et Vitis y de una suma que comienza con las palabras Quoniam homines, que todavía no ha sido publicada. La figura de Alano, poeta, cosmólogo y teólogo, reproduce fielmente el cliché de los maestros de Chartres, de los que toma con igual fidelidad todas sus doctrinas. Alano, al igual que los maestros de Chartres, es deudor de Abelardo, cuyas doctrinas morales reproduce al pie de la letra en el Tractatus de Virtutibus. La única característica original de la obra de Alano es la forma sistemática que ha querido dar a sus especulaciones teológicas, sobre todo con miras al propósito que en ellas se había enseñado: defender contra los incrédulos y herejes, mahometanos, judíos, valdenses, la validez de la fe cristiana. Con miras a este mismo objetivo, Alano da también una clara definición de los límites entre la razón y la fe. En el prólogo del Contra Vareticus define así el cometido que se ha fijado: he ordenado diligentemente aquellas razones probables de nuestra fe a las cuales un ingenio perspicaz difícilmente pueda resistir, para que aquellos que desdeñan prestar su fe a la profecía y al evangelio se convenzan al menos de las razones humanas. No obstante, si estas razones pueden inducir a los hombres a creer, no bastan para procurar una fe plena. No tendría mérito aquella fe a la cual la razón humana prestase un apoyo pleno. Nuestra gloria será la de comprender in patria, esto es, en el cielo, lo que ahora podemos contemplar solamente en un espejo y por enigmas. Aquí empieza la distinción entre el dominio de la razón y el dominio de la fe, que recibirá su formulación más clara en Santo Tomás. La pretensión de entender las verdades de la fe en su necesidad de demostrarlas como si fuesen verdades de razón, pretensión que aparece, por ejemplo, en San Anselmo, aquí es abandonada. Lo que es objeto de fe no puede ser comprendido y por lo tanto no es objeto de ciencia. Nada se puede conocer que no se puede entender, pero nosotros no aprendemos a Dios con el entendimiento, luego no hay ciencia de Dios. Somos ciertamente inducidos por la razón a suponer que Dios existe, pero no lo sabemos con certeza, sino que solamente lo creemos. Esto es la fe, una presunción que nace de razones ciertas, pero no suficientes para constituir ciencia. Como tal, la fe está por encima de la opinión, pero por debajo de la ciencia. La distinción entre la ciencia y la fe es aquí clarísima. La fe debe conservar su mérito de conocimiento cierto, pero no demostrativamente necesario y por tanto distinto de la ciencia. Sin embargo, Alano ha intentado organizar científicamente la teología precisamente sobre el modelo de la ciencia más rigurosa, las matemáticas. En su escrito titulado Regulete o Maxime Theologiae,
ha formulado los principios de la teología partiendo del presupuesto de que toda ciencia se funda sobre sus principios como fundamentos propios, y ha fijado, por lo tanto, las reglas fundamentales de la ciencia teológica, recogiendo y sistematizando los resultados de la especulación teológica precedente. La primera de estas reglas es la afirmación enérgica de la unidad de Dios. La mónada es aquello por lo que todo ente es uno. Afirmación que no es más que el lugar común platónico, pero que adquiere un relieve especial en los escritos de Alano, dado el encuadramiento polémico a que obedecen estos escritos. Este encuadramiento va dirigido, en primer lugar, contra las sectas de los cátaros, cuya doctrina fundamental consistía en el reconocimiento de un dualismo fundamental de principios, uno óptimo y creador del orden y de la perfección del mundo, y el otro pésimo y creador del desorden, de la lucha y del mal. Una buena expresión de este segundo principio es la ile informe, caótica y maligna, de la que hablan los poemas de Chartres, ya que en estos poemas la ile no tiene la fuerza de contraponerse a Dios, sino que ha sido creada por Dios mismo y subyugada y sometida al orden del alma del mundo naturaleza. Contra este dualismo, que luego implicaba el de la condenación y salvación, consideradas como dos estados no mediables entre sí, ni siquiera con los medios carismáticos de la Iglesia, la afirmación hecha por Alano de la unidad de Dios como mónada primera y absoluta, en su carácter filosófico común, adquiere un valor de novedad polémica. Y no es mera casualidad que Alano utilice y cite el Liber de Causis, con el título de Aforismi de Essentia Summa Bonitatis, el texto de Proclo, que gira vigorosamente en torno al concepto de Dios como unidad absoluta, debía parecer a Alano el mejor antídoto contra toda concepción dualista. Porque Alano afirma que la causa primera, como absolutamente simple, es absoluta unidad. Aún más, es la misma unidad absoluta, y referidos a tal unidad, los diversos atributos expresan siempre la misma esencia simplísima, al igual que Abelardo y otros maestros de Chartres. Alano está convencido de que ya los filósofos paganos conocían esta verdad, y que, por ejemplo, la conocían Aristóteles y Hermes Trimegisto. 219. El panteísmo. Amalarico de Vena y David de Dinan. Algunas de las tesis más importantes y repetidas de la escuela de Chartres tienen un genuino sabor panteísta. En efecto, el panteísmo consiste en afirmar que la relación Dios-mundo sea necesaria con respecto a Dios, es decir, que el mundo derive de Dios con necesidad, o sea, una manifestación suya o un aspecto suyo necesario, de modo que sin el mundo Dios no sería Dios. Esta tesis se halla naturalmente implícita en todas las especulaciones teológicas que definen el ser de Dios o el de las personas de la Trinidad en los términos de su relación con el mundo. Por ejemplo, en la tesis que el Espíritu Santo es el alma del mundo y que el alma del mundo es la misma naturaleza, o en la tesis que Dios mismo es la forma estendi o la esencia de todas las cosas. Esta última es, sin duda, la más explícitamente panteísta, entendida en el sentido de que Dios contiene las esencias, las formas, las ideas, los modelos de todas las cosas. Es una tesis que llega a considerar a Dios como la esencia de las cosas y las cosas, en su esencia, como elementos necesarios de la esencia divina. Estas conclusiones las suelen atenuar o difuminar los maestros de Chartres con diversos recursos ingeniosos tendentes a restablecer, de cierta manera, la diferencia entre el ser de las criaturas y el ser de Dios. Pero en el periodo a que nos estamos refiriendo, o sea, en la segunda mitad del siglo XII, fueron también presentadas en toda su crudeza panteísta por pensadores que no dudaron en sacar de ellas las más paradójicas conclusiones. Sabemos algo de dos de estos pensadores, Amalarico de Vena y David de Dinan, y no ignoramos que sus ideas fueron seguidas por grupos numerosos en quienes se cebaron las condenas eclesiásticas. En realidad, no se trata de tesis que pertenezcan exclusivamente a la esfera de la discusión teórica.
por la única obra polémica que tenemos contra la secta de Amalrico, un escrito anónimo compuesto hacia el año 1210 y que lleva el título de Contra Amaurianos. Sabemos que la tesis de la presencia de Dios en todos los seres y por ende en todos los hombres, los seguidores de Amalrico derivaban la posibilidad de salvarse todos los hombres mediante el mero conocimiento de esta presencia divina, sin recurrir a los dones carismáticos cuya eficacia negaban y con ello, negando además toda función a la organización eclesiástica administradora de dichos dones. Estos rasgos vinculan estrechamente el panteísmo de Amalrico a las sectas heréticas que florecían en el siglo XII, unidas todas ellas contra el privilegio de administrar la salvación que la Iglesia reivindicaba para sus jerarquías. Valdenses, cátaros, amaurianos, afirman todos ellos que el hombre se salva por medio de una relación directa con Dios o que Dios mismo lo elige manifestándose a él o en él. El panteísmo de Amalrico o de David es, pues, ante todo y sobre todo, la expresión metafísica de una insurrección contra las jerarquías eclesiásticas que, por otra parte, como ya queda dicho, tenía raíces económico-sociales. De Amalrico de Vena, en el distrito de Chartres, sabemos solo que murió en París, como maestro de teología en el año 1206 o 1207. Por datos transmitidos por varios cronistas, se sabe que enseñaba que Dios es la esencia de todas las criaturas y el ser de todo, y que el Creador y la criatura se identifican. Probablemente estas tesis, que se parecen a las defendidas por muchos maestros de Chartres, la afirmaba Amalrico en el significado más próximo al de Scoto Eriúgena, y de hecho Amalrico afirmaba que las ideas que están en la mente divina crean y al mismo tiempo son creadas, y que Dios es el fin de todas las cosas, que vuelven a Él y permanecen y están en su unidad indivisible e inmutable. Pero el propósito de Amalrico se ve mejor en las cosas que deducía de esta misma tesis. Dios se identifica con todas las cosas, diseminadas como están en el espacio y en el tiempo. Se identifica también en el mismo tiempo y con el espacio, lo mismo que se identifica con todos los hombres que se unifican en Él. Precisamente de esta presencia de Dios en los hombres, Amalrico llegaba a la conclusión, anteriormente dicha, de la negación de validez de los sacramentos y del magisterio eclesiástico. Todas estas doctrinas fueron condenadas en el Sínodo de París de 1210 y por obra de Inocencio III en el Concilio IV, Concilio Lateranense de 1215. Del otro representante del panteísmo, David de Dinant, Bélgica, nada sabemos. Se le atribuyen dos escritos, de Tomis hoc est de Divis Tonibus, que reproduce el título de la obra principal de Scoto Eriúgena, y Quatern o Quaternuli, nombre con el que se indicaron los escritos condenados a ser quemados. Pero quizás este segundo no es un título, sino solamente nombre genérico de los opúsculos de David. Tomás de Aquino nos da la siguiente exposición de la doctrina de David. Dividió la realidad en tres partes: cuerpos, almas y sustancias separadas, el principio indivisible del cual están constituidos los cuerpos, y lo llamó materia. El principio indivisible del cual están constituidas las almas o mente, y llamó Dios al principio indivisible de las sustancias eternas. Afirmó que estos tres principios son una cosa única e idéntica, de lo que se comprende que todas las cosas son, por su esencia, una sola. Según Santo Tomás, la diferencia entre la doctrina de Amalrico y la de David consiste en que, según Amalrico, Dios es esencia o forma de todas las cosas, para David es materia. Las mismas características de la doctrina de David nos da Alberto Magno. Como ser originario, Dios es el ser puramente potencial. David probablemente ha desarrollado las implicaciones positivas de la teología negativa propia de su época. Dios está fuera de todas las categorías, las cuales constituyen el ser en acto, pero fuera de las categorías solo puede haber el ser en potencia, que es la primera condición para la constitución de todas las cosas. David identificó el ser en potencia con Dios, y puesto que el ser en potencia es la materia prima, identificó la materia prima con Dios.